Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con la serie que hemos comenzado la semana pasada, que es Un mundo en confusión. Un mundo en confusión. La semana pasada comenzamos a ver el tema de la batalla cultural y vimos a qué se refiere. Es una frase que se ha mencionado mucho en los últimos años, la batalla cultural. Y definimos qué es la batalla cultural, a qué se refiere. Y el día de hoy es la enseñanza número 2 y vamos a continuar bajo la misma línea, pero el tema que vamos a abordar es el papel de los padres en la batalla cultural. ¿Qué función juegan los padres en la batalla cultural? ¿Cuál debe de ser nuestro rol, nuestra participación en ella? Miren, es necesario que nosotros como padres veamos la importancia de formar parte de esta batalla cultural, pero desde una perspectiva bíblica. Miren, según la Biblia, el papel de los padres es fundamental en esta lucha. Y esto se debe o mejor dicho, como es importante, nosotros como padres debemos de tomar con seriedad este tema y por lo tanto ponernos manos a la obra, porque el tema del día de hoy y de esta serie que estamos abordando no es como la primera de los tiempos peligrosos, donde hablábamos acerca de qué es el tema, bueno, estamos centrados en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero esta serie es ir a la práctica. Bueno, ya conozco el tema, ahora ¿qué hago como padre? O sea, dame consejos prácticos, porque la finalidad es como padre, ¿cuál debe de ser mi posición? ¿Cuál debe de ser mi función? ¿Cuál debe de ser mi participación con mi hijo en esta batalla cultural? Miren, el llamado de Dios a hacer frente a esta lucha es un llamado a la acción, a tomar pasos prácticos, ya que la mente y el corazón de nuestros hijos son los que están en juego. Esta semana, generalmente, siempre que voy por mi hijo a la secundaria, le pregunto, ¿cómo te fue? Lo bombardeo con ideas, con preguntas. Y hace la semana, por ejemplo, uno de estos días estábamos estudiando el libro de Proverbios acerca de donde dice, si el incrédulo te quiere incitar a hacer lo malo, no vayas con ellos, ¿no? Yo le decía, mira, no vayas con ellos si te incitan o te invitan a participar porque vienen problemas, viene la policía, viene tal cosa y hay problemas. Sí viene la policía, me decía. Le digo, sí viene la policía, pues hay que tener cuidado. No vayas con ellos. Sí, porque sí viene la policía. Yo dije, ¿o me está cotorreando? Sí viene la policía. Y entonces yo no me di cuenta que me estaba hablando en serio, que ese día había llegado la policía. Le digo, ¿cómo que llegó la policía? Sí, dice, estaban peleando afuera de la escuela, tres compañeros y 2 tenían cuchillo y 1 no, dice. O sea que la situación estaba ahí, llegó la policía, los controló y esta semana precisamente le volví a preguntar, oye, ¿cómo te fue y todo? No, bien, normal. Bueno, sí, dice, en la materia de ética y religión, pues invitaron a unos homosexuales y a una lesbiana y nos empezaron a decir que eso es normal, que es por falta de la testosterona, que por eso él nació así, siendo gay. Y bueno, me tocó en ese rectificar lo que en la escuela le habían enseñado, que no era correcto. Porque le digo, pero tú sabes que eso no es verdad. Eso no es verdad. Le digo, no, científicamente no está comprobado. Le digo, mira, el hombre tiene cromosomas XY y la mujer YY, no XX. Entonces, el cromosoma Y es el desencadenante de la testosterona. Entonces, la testosterona es lo que fija y va desarrollando en el hombre lo que es el sexo masculino. Tanto es así que incluso desde la concepción ya la identidad queda fijada en la nueva persona. ¿Por qué? Porque a partir de la semana sexta empieza a desarrollarse el cerebro como masculino o como femenino, de acuerdo a la testosterona, si surge o no. Y le empecé a explicar, ¿no? Cómo se comienza la concepción y todo esto. Pero hermanos, yo había escuchado testimonio de algunos de ustedes, de sus hijos, y ahora pues nos está tocando a todos. ¿Y cuál debe ser nuestra participación en eso? Nosotros como padres necesitamos ver que los hijos están siendo bombardeados en la escuela de una manera continua y nuestra participación no debe de ser ajena a la circunstancia que ellos están viviendo. Miren, la lucha cultural, una de las cosas que dijimos es de que se centra precisamente en la educación. Y una de las cosas que también dijimos es que la lucha está
la lucha cultural está en juego el control del pensamiento, de las ideas, de los valores. En resumidas cuentas, está en juego la cultura de una sociedad. Ahora, también nosotros dijimos que la lucha cultural no es nada nuevo. A lo largo de la historia del pueblo, Dios, o mejor dicho, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, siempre se ha librado una lucha cultural. Siempre, esto no es nada nuevo para la época en la que vivimos. Y una de las cosas que estudiamos es que Dios le dio el secreto al pueblo de Dios de cómo librar esta lucha cultural. Vayan ahí a Deuteronomio 7, del 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Quiero que vean cómo para Dios el corazón del pueblo de Israel es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la instrucción que Dios da es muy tajante. ¿Cómo es? Dice en el verso 2, y Jehová Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Siempre en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios llegaba a un territorio y permitía que el pueblo que anteriormente estaba ahí o el pueblo pagano se mezclara entre sus filas, siempre el pueblo de Israel terminaba apostatando de Dios. O sea, terminaba dándole la espalda a Dios. Entonces, observen el verso 3. Continúa la instrucción de Dios. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hija, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Hermanos, esto es una realidad. Nosotros como padres necesitamos instruir el corazón de nuestros hijos, que de alguna forma ellos sean entendidos que si hay algo que Dios demanda de nosotros es el corazón. Él no quiere la mitad de tu corazón. Él no quiere un cuarto de tu corazón, ni siquiera el 99% de nuestro corazón. Él quiere el corazón completo. ¿Por qué? Porque esto determina o eres o no eres. Pero no podemos tener un pie adentro y un pie afuera. Un pie diciendo, levanto mis manos y entre semana comportarnos en esta cultura en la que vivimos como uno de ellos. Y es lo que el Señor le está diciendo, desviará el corazón de tu hijo. ¿Qué es lo que lo va a desviar? Miren, ¿sabes qué es lo que lo va a desviar? Las ideas, la cultura de esa persona. Obviamente, un incrédulo no está bajo los valores ni la cultura del pueblo de Dios, que está en base a ¿qué? A la palabra de Dios. Entonces, cuando uno dice, vamos a hacer lo otro, viene la persona que no es creyente y pone en tela de juicio el mandamiento de Dios a ese corazón. Y empieza a desviarse el corazón poco a poco. Esto no se ve de la noche a la mañana, pero va en picada progresivamente. Y es ahí donde nosotros necesitamos prestar atención. Una de las cosas y el mandato de Dios es porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y observa, servirán a dioses ajenos. Los dioses en la actualidad ya no son las estatuas. Los dioses en la actualidad, aunque son parte de, pero los dioses en la actualidad es la abundancia, es los planes, mira, dejemos la iglesia porque hay más producción en tal cosa, necesitamos más, hay más rendimiento, nos va a favorecer más, y empieza a desviar el corazón del pueblo de Dios. Dios le estaba aquí alertando del peligro principal que existe en seguir la cultura de este mundo. ¿Cuál es? Desviar a los hijos del camino de Dios. Ahora bien, recordemos las prácticas que se usaban en la cultura de ese entonces, de la época en el que el pueblo de Israel entró a conquistar. Era bestialismo,
era homosexualismo, era travestismo, era brujería, hechicería, etcétera, etcétera. Todo eso lo estudiamos la semana pasada en el libro de Levítico. Era todo un mundo de perversión, era todo un mundo de diversidad sexual, donde cada quien podría escoger lo que quisiera. Fíjate nada más, la protección que Dios nos da a nosotros como padres lo encontramos en Deuteronomio 6 del 20 al 24. Deuteronomio 6 del 20 al 24. Ahora, siguiendo la idea de lo que estamos iniciando, es el hecho de que nosotros veamos la importancia de inyectar los valores propios a nuestros hijos, a nuestra familia, porque de alguna forma hay un mundo y una cultura que está permeando la vida de nuestros hijos con sus propios valores. Entonces es ahí donde nosotros como padres está nuestra labor, nuestro trabajo, porque el Señor le está advirtiendo al pueblo de Israel: tus hijos se están riendo ahí atrás, y pueden guardar silencio, por favor. Vamos a dar un minuto y te arrancamos. Una de las cosas que nosotros hemos dicho la semana pasada es de que el pueblo de Dios, hermanos, siempre ha vivido bajo esta tensión cultural. Y nosotros no somos la excepción de eso. Miren, una de las cosas que dijimos es que el mundo está permeado de prácticas que de alguna manera buscan contaminar y robar el corazón de nuestros hijos. Fíjate qué tema tan importante es este. Porque el día de mañana los que están aquí pueden estar allá en el mundo. ¿Y sabes cuál es lo trágico de esto? Que está en juego la condenación eterna. Está en juego tu destino eterno. Es por eso lo serio del tema. ¿Por qué? Porque lo mismo que vimos el viernes de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mundo, hermanos, entero está colgado en una pena de muerte. Y ellos no pueden ver la gravedad del estado en el que se encuentran. Mismo de aquí en la iglesia, nosotros necesitamos ver que si el mundo tiene más discernimiento de lo que está pasando, como aquellos que están invitando constantemente, eso es una muestra de que el juicio de Dios ha llegado sobre la iglesia. Que el mundo, gente inconversa, tenga más discernimiento que la propia iglesia, hermanos, eso de plano ya es algo que debe de chocar y debe de movernos a celo en nuestro corazón. Porque de alguna forma, ¿quiénes son los proclamadores de la verdad del evangelio? ¿El mundo? ¿Los griegos? ¿Los filósofos? ¿Los maestros de este mundo caído y pecaminoso? No, somos tú y soy yo. Y si nosotros no actuamos hoy, ¿quién lo va a hacer? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Cuando decidas, cuando ya esté asegurado mi futuro, lo voy a hacer. Cuando yo ya tenga la mujer o al varón que sea propio para mí, lo voy a hacer. Déjame decirte, ese es un engaño. Porque cuando tengas más, vas a querer más. Y cuando ya tengas lo que quieres, vas a desear otra cosa. Siempre, como decía Calvino, el corazón del hombre es una máquina de ídolos. Vas a tener un ídolo y después vas a querer otro. Y después vas a querer otro. Y así es la naturaleza caída del hombre. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel: toda esta cultura va a desviar tu corazón. Lo va a desviar. Por esa razón, el Señor instruye en Deuteronomio 6, verso 20, un dato que es un secreto para nosotros como padres de cómo hacer esta lucha cultural. Vayan ahí al verso 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos? Observa esto, Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová tu Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. O sea, esto, hermanos, es más que simplemente describir un acontecimiento que Dios ha hecho a favor del pueblo. Esto es ver las maravillas, comentarle a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho, dando a entender el poderoso Dios al que estamos sirviendo. Porque dice, mañana cuando tu hijo te preguntare, ¿qué es lo que dice el Señor? Bueno, pues es porque yo tuve mucha fuerza y por medio de mi fuerza pudimos construir lo que ahora tenemos. No, dice, ¿qué significa esto? Dice ahí el verso 21.
le dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Hermanos, si hay algo de lo que nosotros necesitamos considerar como padres, es decirle a nuestros hijos el carácter de Dios. Porque prácticamente todo lo que acabamos de leer se puede traducir así: que nuestros hijos conozcan quién es nuestro Dios, a quién nosotros estamos adorando. El testimonio del poder transformador de la palabra en la vida de ellos va a fortalecer su vida en medio de esta cultura en la que estamos. Pero ese testimonio que va a ser vivido en la vida de sus padres. Miren, nosotros necesitamos recordar que hijos piadosos son el resultado de padres piadosos. Son el resultado de padres piadosos. Si nosotros como padres no empezamos a desarrollar una vida piadosa, no esperemos que nuestros hijos crezcan con el temor de Dios en sus corazones. Una de las cosas en la investigación que he tenido de todos estos temas, y me ha llamado la atención, es de que cuando hablamos de diversidad de género, de identidad de género y de todo este tipo de temas, siempre se enfocan en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque a pesar de que la identidad queda fijada en el momento de la concepción, nosotros como padres aportamos a esa identidad en ellos como hijos. No es casualidad que las estadísticas muestren, no es una regla, pero sí muestren que en la ausencia, en un matrimonio o una familia donde ahora es nada más ella y el padre termina abandonando al hijo, generalmente el hijo tiende o tiene esa tendencia al homosexualismo. Se identifica con ese género. No es casualidad que todo lo que estamos viviendo sea el resultado de la desobediencia de Dios, sea el resultado del desorden de Dios en la vida o en el núcleo familiar. Miren, una de las cosas que nosotros vemos y que es importante como padres considerar es que si nuestros hijos no ven que nosotros como padres estamos modelando el evangelio, si en algún momento ellos no ven el reflejo del carácter en nosotros, de Dios, ellos no van a amar a Dios. ¿Por qué? Porque el primer testimonio que nuestros hijos van a tener de Dios somos nosotros como padres. Hace ya un tiempo atrás, leyendo un libro de una persona muy reconocida en Estados Unidos, que de alguna forma incluso es consejero de ya varios presidentes, él decía, es una persona ya mayor. Y él escribió un libro donde decía que un día estaba compartiendo con su nieto y resulta que el nieto le dice: abuelo, Dios debe de ser como tú. Si Dios existe, tiene que ser como tú. Y él decía, ciertamente yo no soy como Dios, pero lo que estaba reflejando es de que era de tal manera el trato de ese abuelo con el nieto, que el nieto llegó a pensar que Dios tenía que ser como él, por la bondad y por el trato que el abuelo estaba teniendo con el hijo. ¿Te imaginas la imagen que nosotros debemos de proyectar? Fíjense que hay dos historias que son reales. Hace algunos años, ya muchos, mejor dicho, un padre de familia en Nueva York tenía 2 hijos. Y uno de ellos era el favorito, el 10 de la familia, en la escuela, era el sobresaliente, el atlético, era el que rebasaba por mucho a su hermano. Y su hermano de alguna forma pues no era así alguien bien visto, ¿no? Era el que reprobaba, la oveja negra de la familia, de tal manera que veía el hijo la preferencia del padre. Y resulta que el hijo que pues no tenía la preferencia, le decía: papá, un día tú vas a estar orgulloso de mí. Un día tú vas a recordar que yo voy a hacer un hecho tan grandioso que tú lo vas a recordar. ¿Y qué creen que hizo? Un día estando en el parque de Nueva York, agarró a un viejito y lo empezó a apuñalar y apuñalar y le quitó la vida. Y estando en la cárcel le dijo: papá, nunca se te va a olvidar esto que he hecho en mi vida. Él buscaba la aprobación de un padre.
Imagínate nada más. Y eso mismo lo encontramos nosotros en la Biblia, ¿no es cierto? Los hermanos de José buscaban la aprobación del padre. Y nosotros como padres muchas veces nos equivocamos, ¿no es cierto? No existe una escuela para padres como tal, donde seamos formados y salgas con tu diploma, licenciatura en padre de familia. No la hay. Pero sí tenemos la palabra de Dios y tenemos la oportunidad de ir aprendiendo y de ir mejorando. ¿Por qué? Porque nuestro carácter y lo que nosotros proyectemos a nuestros hijos va a dar mucho de firmeza en ellos, en su seguridad, en su vida, en su desarrollo. Por eso el Señor le dice, le dirás a tus hijos, les contarás de quién soy yo, del testimonio, de lo que yo he hecho en tu vida. Pero ¿cómo vamos a decirle a nuestros hijos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida si ellos no lo ven en nuestra vida? Es en el hogar donde se ve con claridad el temperamento de una persona. Si no, pregúntenles a mis hijos. Es en el hogar, hermanos, donde se ve con claridad el temperamento de lo que realmente somos. Nadie conoce mejor el carácter de un padre que nuestros propios hijos. Aquí venimos con cara de ángel, con San Martín de Porres, pero llegando a la casa, ¿qué es lo que ven nuestros hijos? Ven la realidad. Si la figura pública que nosotros como padres presentamos no es más que una fachada hipócrita que desaparece al entrar en el hogar, nuestros hijos serán los primeros en saberlo. ¿Con qué cara nosotros podemos decirle a nuestros hijos que se conduzcan en el temor de Dios si ellos saben que nosotros mismos no lo hacemos? ¿Con qué cara podemos nosotros decirle, lee la Biblia, si ellos saben que hace una semana no tomas la Biblia? ¿Con qué cara nosotros podemos decirle a nuestros hijos de los testimonios de Dios para que teman a Dios en el mundo cuando nosotros mismos no tenemos el temor de Dios en nuestro corazón? Miren, padres, escúchenme bien. Padres hablando de papá, mamá y memé, ¿no? Este idioma inclusivo, para ser neutro, por si hay alguno aquí que no se me vaya a ofender. No, hermanos, a los padres, hablando de hombre y mujer. Vamos a hablar de eso a lo largo de la serie también, de el lenguaje inclusivo. Miren, hermanos, nosotros como padres, la única manera bíblica de hacer la batalla cultural es que nos involucremos en la vida de nuestros hijos. Yo soy el primero en levantar la mano y reconocer que generalmente cuando queremos ocuparnos, ¿qué hacemos? Distráete un rato. Miren, se ha vuelto una droga en el corazón de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y el Señor me ha ido dando mis golpecitos y he ido desintoxicando poco a poco, desintoxicando poco a poco. Y déjenme decirles algo, hermanos, no es fácil porque es como una droga. Empiezan a gritar, empiezan a ponerse tensos, pero es necesario de ir haciendo pasos prácticos en nuestras vidas. Y es por eso, miren, ¿saben cómo una de las formas que he hallado para poder desintoxicarlo? Vamos a colorear. No es ponte a colorear, es vamos a colorear. Si nosotros queremos desintoxicarlo, necesitan la participación nuestra. Hermanos, ser padres, de alguna forma, para que guíen bien a sus hijos, se requiere padres que vivan bien. Pero no me refiero pues sí, viven en un palacio, no me refiero a eso, sino padres que vivan bien la palabra de Dios, que moldeen en su vida la palabra de Dios. Y déjenme decirles algo, varones, con todo respeto. El éxito de nuestro hogar es mucho más importante que el éxito de tu emprendimiento. Llámese como se llame, trabajo, carrera, entretenimiento, descanso. Es necesario que nosotros veamos el papel tan importante que jugamos nosotros en esta batalla cultural. Y todo eso no es más importante que nuestra familia. En juego está nuestra familia. Y bíblicamente, para hacer la lucha cultural, no es invitar a nadie, es que nosotros hagamos nuestra tarea. ¿Por qué? Porque la batalla cultural comienza en el núcleo familiar, donde nos remangamos nuestras mangas, dejamos a un lado mi pasatiempo, dejo de un lado mi teléfono y empiezo a participar en una actividad con ellos. Porque eso va a fijar no solamente su identidad, aunque vuelvo a mencionar, ya quedó fijado en el momento de la concepción, pero va a fijar que el carácter de Dios, que ellos vean el carácter de Dios en nuestras vidas. No va a ser fácil.
No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque ya hay un hábito formado. Cuando hay algo que se va formando constantemente, empieza a formar parte del carácter. Del carácter. Y es moldear otra vez ese carácter. De lo que de algún momento dado no lo hicimos muy bien. Hermanos, nuestros hijos pasan más tiempo siendo adoctrinados en las escuelas que en el hogar. Están tan expuestos a tanta información errónea y nosotros debemos de actuar, como les comentaba al inicio. No, pues dicen que es normal porque le faltó testosterona. No, porque si le, no, no, no es ni siquiera algo racional lo que están recibiendo. Y nosotros como padres no podemos ser indiferentes ante lo que ellos están viviendo en las escuelas. Miren, como les decía, están tan expuestos a tanta información errónea y nosotros debemos de actuar como padres. Hermanos, entiendo que muchos de ustedes saben hasta más de lo que les estoy explicando. Por esa misma razón, el llamado no es decirles algo que ya conocen, sino que si ya lo conocemos, ir a la práctica. Siempre en la Biblia nosotros vemos que el tener el conocimiento de tal cosa no es nada si no lo ponemos en práctica. Como ahorita en la alabanza que les comentaba. No es nada si estamos cantando y no hay práctica. ¿Por qué? Porque Dios desde el cielo nos dice, yo te conozco, que saliendo me vas a dejar. Saliendo vas a seguir teniendo con la inclinación natural de tu corazón hacia lo malo. Él conoce nuestras vidas, no lo podemos engañar. Como nosotros mismos podemos engañar a los demás o nos autoengañamos a nosotros mismos. Vean la encomienda que Dios da para que nuestros hijos puedan resistir la batalla cultural. Ahí en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Vean lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es un texto que estudiamos o leímos nada más la semana pasada y el día de hoy corresponde estudiarlo. Una de las cosas que quiero que vean el énfasis que el Señor hace en dos cosas. La primera, que su palabra debe de estar en el corazón del Padre. Y la segunda, que nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos su palabra. Fíjense, quiero hacerle una pregunta a los padres, hablando en el primer tema. Vean el verso 6, otra vez de Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién le está diciendo? Al Padre. Entiéndase, mamá y papá. A nosotros. Vimos la semana pasada que en Proverbios dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La guía de los hijos recae sobre papá y mamá. Ahora, una de las cosas que vemos y quiero preguntarles es, papá, ¿conoces a Dios? ¿Conoces su palabra? Porque claro está que no podemos dar lo que no tenemos. No puedes defender lo que no conocemos. Y es ahí donde nosotros necesitamos empezar. Reconocer nuestra necesidad de conocer a Dios. Y no estoy hablando de que conozcas el evangelio superficialmente. Miren, de verdad estoy cansado de ese tipo de cristianismos. Donde el mundo secular piensa que el cristiano es el ignorante. Es el que no sabe nada, es el que cree que por bañarse con la sangre de Cristo se limpiaron sus pecados. Hermanos, el cristianismo no es un concepto o una filosofía que viene de Cristo para un grupo de personas que no sabemos nada. Esa era anteriormente cómo catalogaban el cristianismo. ¿Eres cristiano? No, en las escuelas todavía me tocó cuando el maestro de geografía llegaba, el ateo de primera, y decía, ¿tú eres cristiano? O sea, nos tachaban como si no supiéramos. Pero hermanos, nosotros como cristianos necesitamos estar sabidos de la palabra de Dios. Máximo si somos padres. Porque nuestra primera iglesia y el primer seminario es en la casa. Enseñándoles a nuestros hijos. A estas alturas, déjenme decirles algo. En la relación que tenemos pastor-ovejas, necesitamos subir el tono de responsabilidad. Los tiempos, hermanos, vean nada más a nuestro alrededor. Esta generación, yo creo que la mayoría no hemos vivido una generación en un ambiente de guerra.
No estamos preparados. ¿Y sabes por qué no estamos preparados? Porque mismo ahorita muchos de nosotros no estamos preparados para el sufrir. Ay, es que no tengo nada que comer. Ay, es que no, pues no tengo carro para andar de tal a tal parte. O no tengo tal cosa. Y pensamos que esa ausencia o esas carencias las necesitamos para vivir en nuestra vida. Todavía me acuerdo de aquel joven en el tiempo de pandemia que me llamaron. Oiga, hermano, ¿puede hablarle a tal joven porque anda deprimido, ¿no? Yo dije, no, pues claro, lo vamos a hablar, apoyarlo. Y ya haciendo una serie de preguntas, le digo, oye, ¿por qué estás deprimido? Ay, hermano, es que fíjese que el año pasado yo tenía un plan de trabajar de tal a tal en verano y comprarme un carro. Pero ahora como nos encerraron a todos, ya no voy a tener para comprarme el carro. Y es por eso estoy deprimido. Necesito que venga y me acucuche, casi me decía. Hermanos, estamos tan, humanamente hablando, en un aspecto, en temas tan ridículos. ¿Cómo es posible que algo que nosotros podamos tener, material o no material, pueda afectar nuestro estado? ¿Te imaginas el nivel en el que se encuentra la iglesia o el mundo secular? No hay carácter formado. Es una generación que no está acostumbrada a sufrir. Es una generación de cristianos que no está acostumbrada a la prueba. Porque cuando viene la prueba, muchos, como en el Nuevo Testamento o incluso como lo que pasó en la pandemia, solamente fue un punto de partida para que muchos regresaran de donde nunca salieron, que fue el mundo. Es una realidad. Como les decía el viernes, citando al pastor Chuy Olivares, ahora ya no puedes llamarle la atención a nadie porque cambian de iglesia, pero nunca cambian de vida. Y eso es una realidad, hermanos. En los tiempos en los que estamos viviendo, necesitamos considerar bien el destino eterno, porque hoy estamos y mañana no estamos. Porque así como está el mundo una sola bomba, ni siquiera va a dar tiempo de respirar, ni de pensar, ni de correr. En un instante puede el Señor cortar la vida de cada uno de los que estamos aquí. Necesitamos ver las enseñanzas a la luz del tiempo en el que estamos viviendo. Ese tiempo de darle sus palmaditas y todo, sí está bien, pero hay que hablar ya con ese confrontamiento de cómo estamos parados nosotros como cristianos. Porque me duele más todavía ver que gente que no es cristiana le hable con tanta firmeza a más de 3,000 personas en un auditorio, que están haciendo su lucha cultural, que está bien, que buscan pegar a la conciencia, pero cuando se trata de la Biblia y de los cristianos, de despertar y ver bíblicamente dónde está realmente la batalla cultural, no reaccionemos. Como decía Martin Luther King, no me sorprende la indiferencia de los impíos, me sorprende la indiferencia de los cristianos. Fíjate nada más. ¿En dónde estamos parados, hermanos? Muchos de nosotros ya tenemos años en el Evangelio, años, y ni siquiera conocemos los rudimentos de Cristo. ¿Sabes por qué no conocemos? Por el orgullo que hay en el corazón. Hace algún tiempo, una persona le dije, oye, pues ya tienes algunos años en el Evangelio, ya es para que estés así. ¿Qué? ¿Estás cuestionando mi salvación? Yo le dije, yo no te estoy cuestionando tu salvación, pero sí estoy cuestionando tu cristianismo. ¿Saben qué me respondió? ¿Tú sabes más que Sujel Michelén? No sabía si reírme o llorar, hermanos. Tú sabes más que yo, ¿qué voy a aprender de ti? No me alimento. ¿Te imaginas el orgullo de ese corazón? Por eso no se aprende. ¿Por qué? Porque no estamos en un momento dado reconociendo con humildad que no sabemos lo que deberíamos de saber. Y lo digo yo mismo, no sabemos lo que deberíamos de saber. Hay un vasto conocimiento en la palabra de Dios que es tan profunda para el teólogo más eminente como para aquellos que de un momento dado no tenemos tanto entendimiento. Podemos nadar superficialmente como profundamente. La Biblia está apta para todo tipo de personas. Pero cuando viene el orgullo al corazón, ¿qué le podemos enseñar al que cree que todo lo sabe? Nada. Solamente dejarlo en su necedad. Y va a seguir cosechando las consecuencias de la actitud de su corazón. Miren, cuando nosotros decimos, oye, la falta de oración es una actitud de orgullo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no es reconocer, Señor, te necesito para mis actividades del día de hoy. Y si no oramos así y nos vamos sin encomendarnos al Señor, o no solo en la mañana, sino a lo mejor en el transcurso del día, estamos actuando arrogantemente.
creyendo que en nuestra capacidad sí podemos hacer las cosas. Y de esa misma manera actuamos a la falta de discipulado en nuestras vidas. Hermanos, necesitamos cada uno de nosotros ponernos las pilas como cristianos. Pero déjenme decirles algo, nuestra conciencia está limpia. Porque no puede decir nadie que no tiene la oportunidad de no discipularse. Los martes, los lunes, los domingos a las 10, se abren constantemente estudios para que todos en alguna medida reciban algún discipulado. Se les da seguimiento y hay cosas, pero es la actitud de nuestro corazón muchas veces lo que nos impide. El estudio de la palabra, hermanos, es importante. No solo porque conocemos de Dios, sino también porque al estar expuestos de la palabra de Dios, sin darnos cuenta, va transformando nuestro corazón y nuestras vidas. De tal manera que en el momento de corregir y enseñar a nuestros hijos, lo podemos hacer, pero ya con el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque muchos corregimos, ¿y saben por qué? Corregimos no porque hayan ofendido a Dios, sino porque no hicieron lo que a mi parecer deberían de haber hecho. Y no se corrige de una manera bíblica. Yo aprendí eso. Cuando nosotros vemos la corrección bíblica es por pecado. Pero muchas veces nosotros les decimos a nuestros hijos, no porque hayan ofendido a Dios, sino porque han ofendido lo que yo dije que se debería de hacer. Una persona que quiere controlar todo. ¿Y cómo se debe de hacer? Así, así, así. Y cuando se sale del orden, entonces la deidad misma de la persona sale a flote. ¿Por qué? Porque se ha ofendido su propia imagen. El hombre deificándose a la figura de Dios, jugando a ser dioses. Fíjate, a esa altura hemos llegado. Ahora, vean el segundo punto que el Señor pone aquí en Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón en primer lugar. Y en segundo lugar, la importancia de recordarles en todo tiempo la palabra de Dios. Vean del 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense nada más, una de las cosas que vemos aquí es el énfasis que Dios hace a nosotros como padres de constantemente exponer a nuestros hijos a la luz de su palabra. Vean, el verso 7 dice, las repetirás y hablarás. Repetir y hablar. La palabra repetir en el hebreo significa, es como taladrar, penetrar en el corazón, en la mente de los hijos. Pero vean, repetir y hablar. ¿En dónde? Estando en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Vean nada más el énfasis. Y posteriormente dice, las atarás como una señal. Hermanos, ¿qué es una señal? Por ejemplo, si aquí ponemos una señal sortí, ¿no? Salida de urgencias. Tú ves ahí el letrero. Esa es una señal. Pero ¿qué es lo que produce en nosotros? Sirve como una guía, ¿no es cierto? Bueno, la idea del texto es que la palabra de Dios y los mandamientos van a guiar nuestra vida. Ahora, fíjense, menciona 4 cosas: tu mano, entre tus ojos, postes y puerta. Verso 8, y las atarás como una señal, en primer lugar, en tu mano. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente, las cosas que emprendemos, aquí en su mano figura lo que es la decisión que estamos haciendo, las cosas que hacemos. Ahora, la idea es de que todo lo que hagamos tiene que ser filtrado bajo la dirección de Dios. Cuando tú le hables, estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, esa palabra constantemente debe de ser una guía en el camino de tu hijo. Por eso dice, cuando las atarás como una señal en tu mano, porque figura que a través de nuestra mano es como podemos hacer las cosas, emprender las cosas. Y en segundo lugar dice, entre tus ojos. ¿Qué es lo que tenemos entre nuestros ojos?
Pues ya uno dice, bueno, la nariz. No, no es la nariz. ¿Qué es lo que tenemos en nuestros ojos? Básicamente es la parte frontal del cerebro, la zona pensante. Tiene que ver con los pensamientos. La palabra de Dios tiene que ser constante porque debe no solamente de guiar nuestro caminar, sino debe de guiar nuestra mente, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos deben de ser saturados de la palabra de Dios para poder tomar una dirección correcta. Y en tercer lugar dice entre tus postes. Si quitamos los postes de esa construcción, ¿qué pasa? Se nos cae el techo. Los postes traen la idea de una estructura, de un fundamento, de algo estable. Si algo va a traer estabilidad a tu familia, es la palabra de Dios. Si algo va a ser estable en tu hogar, es la palabra de Dios. Como padres, los peores terroristas que pueden existir somos nosotros, al cerrarle la Biblia, la palabra de Dios a nuestros hijos o a nuestra esposa en el hogar. Somos nosotros los responsables de abrir la palabra de Dios, de enseñarles estando en nuestra casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, para que sean una guía en su vida, para que sus pensamientos estén saturados de la palabra de Dios, para que sea una estructura firme en tu hogar y por último en tus puertas. ¿Por qué en tus puertas? Cuando nuestros hijos salen, necesitan recordar constantemente que detrás de esa puerta se van a encontrar un mundo con una cultura que busca absorber y desviar su corazón. Pero como van a estar tan permeados de la palabra de Dios, que esa palabra de Dios va a servir como una coraza en su vida. Por eso dice el escudo de la fe. La palabra de Dios es el escudo. ¿Qué tanto estamos desarrollando ese escudo en la vida de nuestros hijos? Una manera de poder hacer esto práctico, por ejemplo, cuando escuchamos a alguno de nuestros hijos decir alguna mentira. Esta es una buena oportunidad para que le digamos lo perjudicial que es una mentira, pero sobre todo que es algo que ofende a Dios. Lo que nosotros como padres necesitamos es enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios. Hay algunos que lo malinterpretan porque dicen, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo que huya de Dios? No estamos hablando de ese tipo de temor. Estamos hablando de un temor que trae reverencia a Dios, que forma la conciencia en la vida de nuestros hijos de que Dios los está viendo. ¿Y cómo es formar la conciencia en la vida de nuestros hijos? Como anteriormente lo hemos explicado, a través de la palabra de Dios, para que sus valores sean formados a través de las Escrituras. Y cuando el día de mañana vayan a hacer algo que vaya en contra de sus valores, la conciencia empieza a funcionar y desentone la culpa en la vida de ellos. Y esa conciencia va a servir como un freno en su estado o en esa inclinación de pecado hacia lo malo. Miren, nuestros hijos necesitan conocer a Dios personalmente. Y nosotros necesitamos, en primer lugar, entender que el proceso de cambio no inicia en la conducta, inicia en el corazón. Es ahí. Muchos nos ocupamos como padres en que se porten bien, en que hagan esto, en que hagan lo otro, pero déjenme decirles algo. No es suficiente enfocarnos en la conducta. Necesitamos enfocarnos en el corazón. Y es ahí donde fallamos como padres. Este proceso de cambio de corazón a conducta es algo que vamos a estudiar la próxima semana, pero ahorita solamente quiero enfocar en esta idea. Que el proceso de cambio de nuestros hijos no solamente debemos limitarlo en su conducta, sino ocuparnos en el corazón, porque es ahí donde comienza todo. Como padres debemos de entender por qué el niño manifiesta una conducta pecaminosa, rebelde, mentira, problemas de identidad, homosexualismo, lesbianismo. ¿Por qué? Y hermanos, las necesidades de nuestros hijos son más profundas que su conducta que puede ser desagradable para nosotros. Repito, las necesidades de nuestros hijos son más profundas que una conducta que puede ser desagradable para nosotros. A todos como padres yo creo que nos desagrada el mal comportamiento de nuestros hijos. Pero nosotros necesitamos recordar que un comportamiento no surge sin causa. Y la causa radica. El principal problema es en el corazón. Si nosotros nada más nos limitamos a es esto y esto, y no ministramos su corazón, no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque muchas veces el hogar se convierte en un lugar de control de conducta. Y cuando ese niño solamente se trabajó en su conducta, en no hagas o haz, pero no suministró su corazón, el día de mañana cuando se vayan de casa, ¿sabes qué va a pasar?
Es como cuando aquellos padres o aquellos amigos o personas dicen, oye, pero ¿qué le pasó a fulanito? Nada más se fue a Canadá y se echó a perder. Nada más se fue, dejó sus papás y se echó a perder. ¿Y sabes por qué? Porque el control de conducta que tenía simplemente se le quitó y la inclinación propia de su corazón que siempre ha habido solamente se desarrolló. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la conducta, pero no nos enfocamos en el corazón. Y es ahí donde hace unas semanas atrás, una reunión, yo les decía a unos hermanos, mira, nos enfocamos tanto en lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal, que no nos ocupamos en su corazón, en el daño que estamos haciendo en su corazón. Ahora, eso no quiere decir que no le digamos no a nuestros hijos, porque hay otra postura donde muchos dicen, no, es que no hay que decirles no a nuestros hijos porque van a crecer frustrados. Pero vamos a ver ya hacia el final algo al respecto que no tiene nada que ver con eso. Miren, nosotros debemos de llegar como padres al corazón de nuestros hijos. Nuestro mayor logro, hermanos, será el cumplir lo que el Señor nos ha encomendado hacer, que es adoctrinar en casa a nuestros hijos con la palabra de Dios. Necesitamos adoctrinarlos. Dios no nos ha dado, y esto es algo que a lo mejor les va a mover el tapete, pero déjenme decirles, Dios no nos ha dado pequeños ángeles para cuidar atentamente y evitar que se perviertan. Hay muchos padres de familia cristianos que al desconocer realmente la naturaleza heredada de Adán y Eva, que se conoce como el pecado original, entonces tienen un concepto equivocado de los niños. Y algo que necesitamos entender es que no son pequeños ángeles que en algún momento nosotros debemos de cuidar, evitar que se perviertan. Y déjenme explicarles por qué. Ellos ya son pecadores y necesitan ser guiados a la salvación y a la fe en Cristo. Para poner un ejemplo, ¿a cuántos de ustedes como papás tienen que traer a sus hijos casi porque tienen que venir? No salen ellos naturalmente el buscar de Dios. No salen ellos naturalmente el sí voy a levantar mis manos a Dios porque tienen un entendimiento claro en ellos. No lo hay. Entender la naturaleza pecaminosa de nuestros hijos es fundamental para ayudarlos a tener una vida recta. Una vida recta, porque si no entendemos la naturaleza, nos vamos a enfocar en la conducta, que es lo que el mundo secular hace, enfocarse en la conducta, pero no va a la raíz, que es el corazón. Y nosotros como padres necesitamos enfocar el corazón porque el problema no es de conducta, es de un corazón perverso con el que nacemos todos y tiene la inclinación natural hacia el mal. Muchos padres han comprado la idea de que los hijos son pequeños ángeles. Y repito, no quiero que se malentienda. Es verdad que hay inocencia en ellos, pero necesitamos entender que tienen un corazón inclinado hacia la maldad, que son dos cosas diferentes. Esa es la razón por la cual nosotros como padres debemos de ir al corazón de ellos. Porque aunque inician la vida con cierta cantidad de ignorancia e ingenuidad e inocencia con respecto a ciertos asuntos, no nacen inocentes en cuanto a la maldad. No nacen inocentes. Nuestros hijos nacen pecadores. Y la semilla de todo pecado conocido está plantada en lo profundo de su corazón. Es una mentira lo que la psicología evolucionista enseña. Que nacemos siendo buenos y al tener contacto con el mundo secular nos echamos a perder. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Y nosotros como cristianos debemos de fijar ya bien nuestra postura. Y si nosotros fijamos bien nuestra postura bíblicamente, entonces tenemos una mejor opción de poder trabajar en el comportamiento de nuestros hijos. Porque vamos a ir a la raíz que es su corazón. Miren, muchos padres cristianos, repitiendo, han comprado la idea de que si hacemos nuestro trabajo, nuestros hijos podrían, que si no hacemos nuestro trabajo, nuestros hijos podrían terminar mal en la vida. Partiendo obviamente de la premisa que nacen buenos. No, hay que hacer bien nuestro trabajo porque como nacen buenos, entonces si hacemos bien nuestro trabajo, nos asegura un desarrollo óptimo en la vida del niño. Sin embargo, nuestros hijos ya comienzan mal desde el nacimiento. Están muchos padres preocupados en que cuando crezcan los hijos se puedan descarriar, pero el impulso
a pecar, ya está integrado en la naturaleza de ellos. Y es ahí donde nosotros como padres, al entender la naturaleza pecaminosa del hombre, podemos ser más efectivos en el desarrollo de su evolución pues de conducta, ¿no? Miren, los niños no vienen al mundo buscando a Dios y su justicia. No vienen, al contrario, desde el nacimiento buscan una gratificación pecaminosa. Pon a 2 niños de 3 años, ponle un juguete en medio y vas a ver si no se deschongan por el juguete. ¿No es cierto? O un dulcecito, ponles en medio y vas a ver cómo salen. O llévalos a un mall o X cosa y vas a ver cómo sale la naturaleza de ellos. Piensan constantemente en ellos y no les importa a los demás. O sea, eso, hermanos, ya habla de la naturaleza. Les enseñamos a qué, a que sean bien portados. ¿Por qué? Porque lo malo ya está en ellos. Vean lo que dice Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso incluye a nuestros hijos, incluye a todo aquel que nazca en esta vida. Miren, quiero que veamos la importancia que nosotros como padres jugamos en este desempeño de la batalla cultural. El hombre no es tan, repito la idea, el hombre no es tanto lo que pudiera hacer mal. Perdónenme, quiero repetir la idea. Hace rato yo decía que muchos piensan que si no haces, lo que no hacemos va a permitir que nuestros hijos un momento se descarríen. Pero no es tanto lo que hagamos. ¿Sabes qué es? Lo que no hicimos. ¿Por qué? Porque muchos no pasamos tiempo con ellos. Muchos no jugamos con ellos. Muchos no los escuchamos porque estamos muy ocupados. O sea, no es lo que tú hagas, es lo que no hiciste, lo que al final va a afectar el desarrollo de nuestros hijos. Y la Biblia ubica, vuelvo a repetir, por eso el problema de la conducta en el corazón. Para criar a los hijos en una cultura tan seductora, nosotros como padres necesitamos tener en nuestra mano la Biblia y en otra mano la corrección. Y yo no estoy hablando de un maltrato físico, que es lo que vamos a desarrollar la próxima semana, pero vean lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Para los psicólogos, los pedagogos, los educadores, que enseñan que no deberíamos de decirle no a nuestros hijos, porque enseñan que cuando los hijos hagan algo malo, no deberíamos decirle, ay, es que tú eres culpable de lo que hiciste. Y déjenme decirles algo, es por eso que hay muchas escuelas que han inventado la ortografía inventiva. ¿Qué es la ortografía inventiva? Cuando un niño escribe mal una palabra, no lo corrigen, porque ellos tienen temor de reprimir su capacidad al expresarse a través de la escritura. Y eso mismo hacen cuando un niño no tiene una conducta adecuada. No lo confrontan con su realidad porque buscan no causar un impacto en sus emociones. Y déjame decirte algo, ese es el peor problema o la peor situación que un padre pueda adoptar en contra de su hijo. No mostrarle que ha ofendido a Dios y obviamente que ha sido o ha tenido una conducta no correcta delante de las otras personas. Pero cuando los papás son sobreprotectores y por sobre todo dicen, no, yo por mis hijos pongo hasta, saco las uñas, ¿no? La frase que siempre se dice. Déjame decirte, no es de que los exhibas públicamente, pero sí es el hecho de que nuestros hijos vean que hicieron mal. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a ser responsables desde pequeños de lo que no hicieron correctamente. Porque si no crecen siendo responsables de su conducta, crecen creyendo que su acción o sus desgracias es el resultado de los demás. ¿Por qué? Porque no recibí esto, no recibí lo otro, no recibí aquello. Entonces ellos son inocentes y no son responsables. Responsabilizan a los demás, pero no asumen ellos su culpa. Y si hay algo de lo que nosotros necesitamos actuar en los niños desde pequeños, es que ellos asuman la responsabilidad de sus acciones. No que los exhibas públicamente, pero que si en tu casa tú le digas, esto que hiciste no fue correcto. Y sobre todo has ofendido a Dios. Mostrar su pecado. ¿Por qué? Porque estamos sembrando en el corazón de ellos el día de mañana, estamos trabajando en el día de mañana en su conversión.
porque estamos causando en ellos un impacto de que han ofendido a Dios. Y su conciencia va a ser, de alguna manera, no se va a cauterizar de las cosas que de alguna manera enseña al mundo que es correcto. Para cerrar esta enseñanza, quiero decir solamente 2 ideas que resumen todo lo que hemos visto. La primera, como padres, a la hora de criar hijos, nos enfrentamos a 2 presiones. La primera, la externa, que es la cultural. No podemos nosotros criar hijos si no entendemos que hay una presión externa a la cual necesitamos estar atentos, ¿no?, en lo que puedan recibir nuestros hijos. Y en segundo lugar, la presión interna. Y eso tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que mora en el corazón de nuestros hijos. Si nosotros como padres ignoramos la naturaleza con la que nacemos bíblicamente, entonces no vamos a tener las armas propias para poder trabajar en el corazón de ellos. Nosotros necesitamos entender que las primeras personas que necesitamos evangelizar son nuestros hijos. Son a ellos. Somos responsables nosotros como padres de nuestros hijos. Debemos entonces de poner atención a estos 2 aspectos. Si realmente nosotros queremos criar hijos fuertes en tiempos de crisis, porque los tiempos son duros, son difíciles. La mente y el corazón de nuestros hijos está en juego. Y es ahí donde nosotros vamos a valorar qué es lo que, a qué le vamos a dar más importancia. A las cosas nuestras en el secular o al núcleo familiar. Porque bíblicamente para nosotros lo más importante es la familia. Y si nosotros nos enfocamos en eso, mira, lo demás Dios lo va a acomodar. Pero si nosotros nos salimos del orden de Dios, no esperemos la bendición de Dios. No esperemos la bendición de Dios. Cierren sus ojos ahí en su lugar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Señor, reconociendo que estamos lejos de ser los padres que tú quieres que nosotros seamos. Esos padres cuidadosos del desarrollo de nuestros hijos. A veces somos tan permisivos. A veces somos tan malos padres, Señor, que llegamos a pensar que somos buenos al buscar protegerlos de algo malo que hicieron y no confrontarlos con su realidad, con su pecado. Señor, perdónanos. Muchos de los que estamos aquí, Señor, no crecimos en un lugar con valores, con la moral, con la ética cristiana. O muchos probablemente lo crecimos en ese ámbito, pero estamos tan habituados, Señor, que hacemos ya todas las cosas inconscientemente. Hacemos ya todas las cosas tan natural como respirar, que no somos conscientes de lo que está sucediendo realmente, Señor. Padre, el mundo a nuestro alrededor se desploma. Guerras, violencia, inmoralidad. Hay una gran crisis en el mundo, en todos los aspectos, Señor, económicos, familiares, morales, de religión. Hay crisis por donde sea, Señor. Que nosotros no seamos indiferentes ante la situación en la que estamos. Que cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí escuchando esta enseñanza y los que pudieran escucharla a través de internet, que no seamos indiferentes, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestras manos, limpia nuestros pensamientos, que nuestros argumentos sean derribados, Señor, para que tus principios sean los que gobiernen mi corazón y pueda instruir a mis hijos no bajo esta cultura, sino bajo los valores y los mandamientos que tú nos has dado en tu palabra. Y si hay una manera en la que podemos guardar a nuestros hijos de la cultura en la que vivimos,
Ahora entendemos, Señor, que es a través de tus estatutos, a través de tus mandamientos, a través de tus preceptos, Señor. Ayúdanos como padres a levantar un altar en nuestro hogar, a tomar, Señor, la iniciativa de enseñarles a nuestros hijos tu palabra, a los que son abuelos, de enseñar a sus nietos tu palabra, a los que son jóvenes y todavía no tienen hijos, que tú les des sabiduría para criar hijos en el temor tuyo. A los que probablemente pudieran llegar a pensar que ya es demasiado tarde, que tú les des el entendimiento y la sabiduría para que ellos vean que nunca es tarde, Señor. Siempre se requiere en el transcurso de la vida, Señor, las palabras y el aliento de un padre. Siempre se requiere, Señor, la aceptación de un padre, Señor. Hay padres aquí, Señor, que en un momento dado han sufrido en su corazón, a su vez por sus padres. Te ruego, Padre, que toques sus corazones, que sea tu Santo Espíritu ministrando sus vidas, Señor, sanando sus corazones de la ausencia de tanto tiempo, Señor, de haber tenido un padre físicamente, pero que ahora, Señor, tenemos el mejor de los padres, que eres tú. El que no malcría hijos, sino el que nos educa de acuerdo a lo que sabe que es correcto. Ahora ayúdanos, Señor, a nosotros a educar a nuestros hijos bajo ese mismo entendimiento, Señor. Danos entendimiento y sabiduría para que formemos el carácter de nuestros hijos y puedan enfrentar toda presión cultural. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Danos la gracia, la sabiduría, Señor, para direccionar la vida de nuestros hijos. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús. Amén.